Tu palabra me da vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habría de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaban reservados para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les ha predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta. La Escritura dice, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, cantemos al Señor un canto nuevo. Todos, cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Todos, cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos, cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos, cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí, y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madre e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya hoy es el último día del tiempo ordinario. Empezamos terminó de Navidad hasta ahora, fue muy corto. Después comenzaremos de nuevo después de Pentecostés. Y yo quisiera en este último día de tiempo ordinario, que por cierto es el primer día de marzo, que busquemos una palabra que yo estoy buscando en el Evangelio. Y cuando yo estaba leyendo este Evangelio, y fíjese que uno lo ha leído tantas veces, ¿no? Porque usted lo ha escuchado varias veces. Una de las cosas que siempre cuando leo algo me llama la atención, una de las cosas es lo que era Pedro en ese tiempo. Pedro en ese tiempo no conocía a Jesús, andaba con él, pero todavía no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Muy humano, ¿verdad? Porque sabemos que Pedro era casado, porque tenía suegra. Entonces, lo primero que pienso es que él tenía una confusión en él. Yo no sé, cuando me pongo a pensar en Pedro,
que era pescador y vio el poder que tenía Jesús y cómo sanaba, para mí Pedro tenía en su cabeza desde el poder que tenía Jesús, pero también la mención del Mesías. Yo no sé si Pedro le diría a su esposa, oye, ¿sabes qué? Esto hasta que llegue Jesús a su reino, estamos con Él y volvemos a regresar como estábamos antes. Tú participas conmigo del reino ese que Jesús nos está hablando. Lo digo así porque Pedro era humano en ese momento. Es decir, Pedro estaba pensando como cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando uno tiene una fe firme y no sabe hacia dónde va, uno busca la comodidad de uno. Y esa es la pura verdad. Yo creo que todos nosotros nos cuesta un poco desacostumbrarnos o que de una vida plena lleguemos a una vida incómoda. Y creo que eso es para todos igual. Es muy diferente cuando una persona nunca ha tenido nada y llega a tener algo porque tiene algo ahora. Pero ¿sabes qué es difícil? Que alguna vez usted ha tenido algo y hoy se encuentra que no tiene nada. Entonces, el caso de Pedro es diferente. Pedro quizás nunca tuvo nada porque lo que era pescador. Como era pescador, pues tenía suficiente para comer, para mantener a su familia, a su esposa y estar junto con la suegra. Eso es lo que tenía. Entonces, yo creo que ahí podemos ver algo en que de qué manera Pedro tenía arreglada su vida en ese momento con su esposa y su familia, pues. Yo no sé, pero yo tengo que pensar como ser humano que es. Y entonces hace Pedro esa pregunta a Jesús, ¿no? Y esa pregunta es valedera. Yo creo que todo el mundo la haría. Si yo estoy con una persona que me está llevando a un proceso, bueno, ¿y cuál es lo que me van a dar la paga? Y Jesús le contestó muy bonito, le dijo a él, yo les aseguro que nadie que haya dejado su casa o su hermano y su hermana y su padre y madre o hijos o tierra por mí y por el evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra. Y para alguna cosita hay que está un poco delicada, persecuciones. Ahora, ¿qué significaba para Pedro en ese momento cuando le dijo Jesús que iba a tener, que todo el mundo que sea su familia, porque dijo todo, familia y tierra, iba a recibir en esta vida el 100 por 1, en casa, hermano? ¿Qué pensaría Pedro? Diría, bueno, si a mí me dicen eso a mí y no tengo ninguna fe, dice, ¿será que me van a dar una casa grande o me van a dar bienes? ¿Qué pensaría usted? A ver, donde si dicen algo, supongamos que usted no tiene ninguna fe, no estamos hablando de personas que no tienen fe y que lo tienen que seguir a él, porque él lo dice muy claro, ¿no? Lo dice aquí muy bien, le dice, yo les aseguro que nadie que ha dejado casa o hermanos, o padre o madre, o hijos o tierra por mí, es decir, lo coloca a él, hay que seguirlo a él. Pensemos en Pedro en ese tiempo. Pues hay que seguirlo para que nos dé todo lo que está diciendo. Ahora, la palabra persecuciones, yo no sé cómo la entendería, pero de trabajo, no sé, de dificultades, cuando monta el reino Jesús, no sé. Pero yo creo que esa es la mentalidad que él tenía. Ahora, me llama también la atención ¿qué podía ofrecer Jesús? Un hombre que andaba con ropa de pobre, que era hijo de un carpintero, que hacía milagros, porque él los había visto, Cuando le dijo él a Jesús, aparte de mí, Señor, que soy un pecador, la pesca milagrosa, ¿se acuerda? Es decir, que él sabía que tenía poderes, pero realmente no tenía un traje de real, de rey. Esa es otra confusión, ¿verdad? ¿Será que él está armando un ejército para tumbar a Herodes y los romanos? Así que era confuso un poco pensar qué es lo que estaba diciendo Jesús a ellos. Claro, usted y yo lo entendemos hoy en día, pero en aquel tiempo yo no creo en ese momento Pedro entendía nada. Nada. Y otra cosa le dice a ellos que junto con las persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Es decir, que si hay una forma de entenderlo, ¿no? De que sí, nosotros vamos a ser los primeros, somos los últimos ahora. Pero como les digo anteriormente, esto es un evangelio de confusión para Pedro. Yo lo veo de esa manera. Pedro no creo que tenía muy claro lo que estaba diciendo Jesús. Sí estaba claro en que quería recibir algo de vuelta. Eso sí estaba claro él.
que él no quería estar con Jesús y recibir algo, como los hermanos Zebedeo, que le preguntaron a Jesús que cuando él estuviera en su reino, tuviera uno a la izquierda y otro a la derecha. Es decir, todo esto suena a confusión, porque tenían duda, y eso es muy claro para el ser humano cuando no existe fe. Cuando no existe fe, cuando la fe significa, como empecé en la misa, el abandono a lo que Dios quiera. Yo no creo que Pedro en ese momento estaba pensando en abandonarse en Jesús. Yo no creo, ni creo que ninguno de ellos. A veces se sentían con poder. Cuando pasaron por Samaria y le dijo Juan y Santiago a Jesús, deja que le caiga fuego a esta gente. Y no saben lo que están diciendo. Por lo menos no entendían lo que Jesús decía. Bueno, pidamos al Señor en este día, en este martes, que es el último día del tiempo ordinario. Ya mañana cambiamos de color a morado. Ya mañana, a partir del domingo, no se canta gloria ni aleluya hasta la Pascua. Solamente el día de San José. Que ese día lo vamos a celebrar que usted y yo, porque es el día que empezamos las misas hace 2 años, cuando empezó la pandemia. Entonces pidamos al Señor hoy, en este día tan hermoso que Dios nos dio, que nos ayude a nosotros a entender qué quiere Dios de nosotros. Preguntémosle a Jesús hoy, cuando tú vayas a orar o después de la misa, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Porque eso es lo que tenía la confusión Pedro. Él quería saber qué le iba a tocar a él. Creo que nosotros debemos preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que haga yo por ti, Señor? A la edad que yo tengo, casado como estoy, soltero, ¿qué quieres que haga por ti? Y especialmente enséñamelo en esta cuaresma que empieza mañana. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.